Hola, mi nombre es María Carmen Hoyos, soy docente de cátedra de la Universidad de Antioquia, formada en la licenciatura en Español y Literatura, egresada de la Universidad de Antioquia, soy especialista en literatura y magíster de la Universidad Pontificia Bolivariana y actualmente me encuentro terminando mis estudios doctorales con la Universidad de Alicante en el área de Historia de América Latina del siglo XX. Agradezco la posibilidad de participar en el diplomado en gestión y creación de la obra artística que organizan el ICPA y la Universidad de Antioquia. Y les doy un saludo y una bienvenida muy cordial y muy amistosa, pues para que durante estas casi 2 horas conversemos acerca de cómo se construyen el brochure y el dossier del artista y de las instituciones que se ocupan del hacer artístico. Voy a compartirles entonces las diapositivas con las cuales iré conversando acerca de este asunto. Este módulo hace parte de una línea específica del diplomado que enseguida la vamos a conversar y se llama brochure o dossier. En el brochure justamente del diplomado hay una pregunta, un signo de interrogación. Dice brochure o dossier. Será entonces una decisión que tomemos en el momento de hacerlos justamente cuando estemos trabajando los encuentros sincrónicos. Por eso aquello de los enfoques disciplinarios. Ya sabemos que este esfuerzo hace parte pues del diplomado en creación y gestión de la obra artística. Y si ustedes leyeron con detenimiento el brochure del diplomado, dice que el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, ICPA, en alianza con la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, lo presentan con el ánimo de potenciar y cualificar a los actores culturales del departamento de Antioquia, abordando la obra de arte desde su concepción estética y técnica hasta su producción y circulación. ¿Por qué releo esta misión, este objetivo? Porque me parece que es muy importante que entendamos que el ejercicio del brochure y el dossier hacen parte de la circulación de la obra artística. Por eso es muy pertinente que un artista o que las personas que hacen parte de instituciones que se ocupan del arte, pues piensen en la manera más conveniente de difundir su trabajo. Como se los acabo de decir, el brochure se encargaría entonces de esa parte, de una parte, porque no son todos los esfuerzos, no todos los esfuerzos pueden caer en el brochure, pero pues como un entramado de la circulación, el brochure hace parte pues de ese ejercicio, también de la divulgación, la promoción, la difusión, la expansión del arte como parte de la cultura y también pues como es un lenguaje, el brochure y el dossier inicialmente fueron pensados pues para el mundo comercial, entonces las demás áreas, humanidades, la sociología y las artes pues han ido tomando esas experiencias, esos saberes y pues se han favorecido con el brochure y el dossier también pues para vender y comprar todo lo que tiene que ver con el arte, la cultura también se consume. Bueno, entremos entonces en materia. Vamos a definir los dos conceptos que nos ocupan. Por un lado, ¿qué es el brochure? Y por el otro lado, ¿a qué nos referimos con la expresión dossier? Ambas palabras provienen del francés, son palabras que han entrado a nuestra lengua y se han posesionado y comparten un campo semántico con otras expresiones como folleto, tríptico, documento gráfico, página, cuadernillo. Puede decirse que de alguna manera en nuestra cultura se comprenden como una especie de sinónimos. Para este curso
vamos a pensar en el brochure como el documento que va a dar cuenta de una institución y en el dossier como el documento que va a dar cuenta del hacer de un artista. El brochure entonces será colectivo y el dossier será individual. Bueno, entonces, ¿qué es eso del brochure? Hace referencia a un folleto, la palabra traduce folleto, es tríptico o documento gráfico digital que cuenta acerca de los productos o servicios que presta una empresa o una institución. Y el dossier también es un documento escrito que puede estar soportado en un medio físico o digital y presenta información acerca de uno o de varios aspectos de una institución, ya sea de carácter público o privado. Entonces, como ustedes se dieron cuenta, las definiciones se parecen, se usan indistintamente en nuestro medio, por lo tanto, yo por un asunto didáctico voy a hacer una diferenciación. Me voy a ocupar del brochure cuando estemos hablando de una institución y del dossier cuando estemos hablando de un artista. Aquí repito pues lo que acabo de decir, el brochure será institucional, en él vamos a contar acerca de los programas, los servicios, el perfil histórico, la misión, la visión de una institución o la gestión pues de la misma con respecto al arte. Y por otra parte, pues el dossier se va a referir a la obra de los artistas, es decir, que en ellos, en los dosieres, vamos a dar cuenta del currículum vitae, de la hoja de vida, la especialidad como artistas, la trayectoria, la producción artística y también intelectual. Aprovecho aquí para decir que en mis reflexiones acerca del arte, el arte no solamente es un ejercicio emotivo, sino que también es un ejercicio intelectual. Pues no tengo que defender con ustedes seguramente porque probablemente son muy abiertos con los aportes que le hace el arte a la cultura, pero pues no podemos quedarnos en el asunto de que el arte solamente habla de los sentimientos. El arte también es un proceso intelectual, es un proceso cultural, es un proceso que se puede cuantificar en el sentido de que puede producir dinero, eh, tejido social, relaciones humanas, formar, educar, etcétera. Bueno, tengo aquí entonces, para que empecemos a hablar del brochure, un ejemplo. Arranquemos con este ejemplo que lo tomé de internet, es de una academia de moda que al parecer está en varios países y en varias ciudades del mundo. Por ejemplo, está en Milano, Firenze, París, London, Mumbai y en Miami. Como es una academia internacional, entonces observen que en el brochure pues hay información en los dos idiomas, en inglés y en español. Y en la parte en español, por ejemplo, dice, experimenta tu camino hacia el éxito, convierte tu talento en tu futuro. Entonces, observemos, por ejemplo, el tipo de frases que se promueven en el brochure. Son frases atractivas, frases exhortativas, atrayentes, que invitan pues al público a ser parte de esta, digamos, comunidad, como lo dice aquí. Únete a la comunidad de alumni que han convertido sus pasiones y sueños en un futuro de éxito. Elige tu curso y prepárate para una experiencia extraordinaria. Y habla de la fundadora. Probablemente esta fundadora, aunque nosotros no la conozcamos, es una persona pues que tiene mucho recorrido, mucho trayecto en el mundo de la moda. Esta es la primera parte del brochure. Miren la segunda. Tiene que ver con lo que la academia ofrece. Entonces, otra frase de estas que invitan dice, ródeate de historia, belleza y diseño y vive una experiencia académica única. Elige Instituto Marangoni. Y observen que las posibilidades las cuenta el brochure, entonces te dicen por un lado, todavía hay tiempo para inscribirte, te cuentan las novedades del instituto y demuestra tu talento, que es la parte en donde te invitan a ser parte académicamente de esta institución. Y además te prometen que ellos están vinculados con empresas internacionales, por lo cual, pues, si te gradúas de allí, pues, vas a tener muchas posibilidades laborales. Esto es simplemente un ejemplo, frases cortas, párrafos cortos, imágenes atractivas, coloridas,
frases claves, potentes. Esto hace parte pues de una reflexión que un colectivo ha aprobado para que pues se hable de la academia hacia otras personas. Por ejemplo, este brochure, como se los dije anteriormente, está en internet. Miremos otro ejemplo de brochure académico que ofrece una institución educativa. Esta es la página número 2, esta es la página número 1. No quise poner el brochure de nuestro diplomado, pues porque ustedes ya lo conocen, pero pues para que vieran otro ejemplo. Este diplomado se llama Diplomado en Museos, Educación y Diseño de Guiones. Entonces, esta sería la primera página. Si lo doblamos, esta sería la portada o la carátula. Está el nombre del diplomado, la institución organizadora y a quién está dirigido. Es muy importante la modalidad también, la duración y la institución que ofrece los cursos, porque en las alianzas, pues, sucede que hay una que puede ser la patrocinadora económica o cultural y la otra, pues, la que imparte el conocimiento. Esta sería entonces la página de atrás, está la presentación del diplomado, o sea, digamos, quiénes son los gestores, qué es lo que ofrece, qué temas va a abordar, a proporcionar, qué temas se van a desarrollar y cuáles serían los objetivos. Estos objetivos están pues como en relación con esa formación, o sea, cuando uno termine el diplomado, pues estar en la capacidad de pensar en metodologías, elementos estéticos, reflexionar acerca de las funciones de un museo, bueno, estar en capacidad de pensar pues en teorías, técnicas y elementos estéticos en relación con los museos. Bueno, aquí está la duración, los costos, la metodología que van a utilizar en la formación, los módulos y los horarios. Y por el otro lado, el contacto, es muy importante que estén los contactos a quienes podríamos dirigirnos en caso de tener alguna pregunta, incluso para tramitar nuestra inscripción o llamar pues para hacer estas preguntas. Están los profesores y sus hojas de vida académicas y las imágenes que ilustran de alguna manera este asunto de los museos. Están estos balaustres que pues con elementos naturales. El fondo, bueno, todo esto hace parte pues de un brochure académico en este caso. Vamos a ejemplificar otra posibilidad que tiene el brochure. Cuando estemos en clase, ya hablaremos en más detalle sobre cómo vamos a construir los propios. En este momento, pues me interesa que vayamos abriendo, digamos, la mente con respecto a todas las posibilidades del brochure. Aquí tengo que contarles una pequeña historia para que entiendan por qué pues, lo incluí como ejemplo. En el departamento de Córdoba hay un municipio que se llama Cereté y de allí procede el poeta Raúl Gómez Cati, que se dice que es el poeta de Cereté, aunque en realidad pues nació en Cartagena. Estas son dos fotos sobre la casa que se llama Centro Cultural Raúl Gómez Cati. Y en este lugar hay un recorrido urbano. Entonces los turistas interesados pues en conocer la obra y la vida del poeta van al lugar y realizan este recorrido urbano que les voy a mostrar cómo es la estructura. Entonces podríamos pensar que este es el brochure del recorrido urbano. Sin embargo, les voy a mostrar, digamos, la logística que hay detrás de este recorrido. Ellos me compartieron, la poetisa Elena Reza me compartió el link que me lleva pues a conocer en detalle el recorrido, el brochure y recorrido, o sea, el brochure da cuenta del recorrido. Entonces se llama La Ruta de Raúl. Miren que es un brochure pues muy sencillo, gráficamente,
sin embargo, pues aporta color, interés, motiva pues como a ser parte del recorrido. Entonces, bueno, está la imagen del poeta, una imagen que eligieron pues pensando en un buen momento de su vida, se llama La Ruta de Raúl, está el mapa de CRT, le damos clic en esta parte del brochure y nos muestra las estaciones que hacen parte de ese recorrido. Entonces nos dicen, bueno, hay 13 estaciones. Está pues el mapa en detalle con las calles. Por ejemplo, damos clic sobre la estación número 1. Entonces dice, el recorrido sale desde la plazoleta del Centro Cultural Raúl Gómez Jate y hay un árbol de mango. Eh, Pareciera muy anecdótico decir que pues tiene todo el sentido que el recorrido salga desde la casa, desde el Centro Cultural Raúl Gómez Hatín. Esta no fue la casa pues de Raúl Gómez Hatín, es un centro que construyó la gobernación pues en homenaje a este poeta que es muy importante para la zona caribe colombiana. Y si damos clic aquí, aparece un poema que se conecta justamente con el árbol de mango. Por eso les decía pues que es una fotografía que no en vano ilustra algo en relación con su obra. Hay un poema que no tiene título, sin embargo, hubo una época en la que nosotros asumimos que los primeros versos de este poeta eran los títulos del poema. Ese poema dice, yo tengo para ti, mi buen amigo, un corazón de mango del Sinú, oloroso, genuino, amable y tierno. Mi resto es una llaga, una tierra de nadie, una pedrada, un abrir y cerrar de ojos en noche ajena, unas manos que asesinan fantasmas y un consejo, no te encuentres conmigo. Entonces, así sucesivamente, o sea, estación número 1 sale del centro cultural, estación número 2 vamos al puente que se llama el Caño Bugre. Este puente se dice que fue un lugar que inspiró esos primeros poemas cuando Raúl era un adolescente de unos 12, 13 años. Luego está entonces la casa en la que vivió los primeros años en el barrio Venus, planeta Venus, así lo llamaba el poeta. Luego hay una estación en una casa que fue una de las grandes amigas de Raúl en la infancia, que se llama Marta Isabel Cabrales. A ella le dedicó un poema muy lindo que se llama ¿Qué te vas a acordar, Isabel? Luego está la casa de otra amiga que se llama Rosalba Acuña, que también pues compartió con él, digamos, la infancia, logró conocerlo cuando era un niño. Y las historias o los recuerdos de estas dos mujeres están condensados en libros que se han ocupado de la biografía del poeta. Entonces no se trata pues simplemente de la casa de una amiga, sino de una amiga con la cual ha sido posible pues la construcción de la biografía de Raúl Gómez Hatín. Después hay otra etapa en la casa de Sara Ortega de Petro, que fue una hermana de crianza de Raúl, y quería mostrarles que Sara Ortega es la señora que tiene la falda morada y Lena Reza es la poetisa que realiza el recorrido cultural Raúl Gómez Hatín. O sea, es la persona que se encarga en este momento de la difusión de la obra de Raúl Gómez Hatín. Hace una labor muy importante. Luego, en la estación número 7 está justamente la casa de Lena Reza. Luego está el colegio donde estudió la primaria, Colegio Nuestra Señora del Carmen, donde Raúl estudió su primaria. Luego el antiguo colegio de varones. El parque, pues sitio frecuentado por el poeta, la calle Cartagenita, también que fue, pues es un referente CRT. Luego está la casa donde vivieron pues muchos años,
En esta casa pues hay unas historias muy importantes en relación con su adultez, cuando a la edad de 32 años se desata una enfermedad mental que lo lleva por primera vez a un psiquiátrico y su comportamiento se ve tan deteriorado que la familia lo abandona porque pues empieza a ponerse agresivo y se queda muy solo. De hecho, esa soledad pues se retrata en su obra. Hay un poema que dice que su madre lo abandonó cuando precisamente más la necesitaba y el recorrido termina en el cementerio central, en donde está pues enterrado el poeta, junto con al lado de los restos mortales de su padre, que fue la figura intelectual más importante en su vida. Bueno, un pequeño paréntesis para hablar del poeta, pero además para amplificar el brochure. Entonces, miren, esta es otra parte de ese brochure. Ya vieron pues las otras que les mostré y cada parte pues tiene, como les dije, unos poemas alusivos a esa estación. Aquí eligieron el poema de Pequeña Elegía que dice, ya para qué seguir siendo árbol, si el verano de 2 años me arrancó las hojas y las flores, ya para qué seguir siendo árbol, si el viento no canta en mi follaje, si mis pájaros migraron a otros lugares, ya para qué seguir siendo árbol sin habitantes, a no ser esos ahorcados que penden de mis ramas como frutas podridas en otoño. Poema de alguna manera triste, que puede acompañar perfectamente pues la tumba del poeta. Bueno, este es un ejemplo entonces de un brochure pensado para ilustrar el hacer de una institución, de una casa de la cultura, de un centro cultural. Miremos entonces, hablemos de esto, de cómo se construye el brochure. Ya vimos varios ejemplos, ahora hablemos de cómo podríamos construirlos. Entonces, como se los dije hace algún rato, en el encuentro sincrónico vamos a hablar en detalle de estas cosas. Hay una imagen muy conocida del brochure, que es esta del papel que se dobla en 3 partes. Se puede doblar de otras formas. El brochure es un arma indiscutiblemente de la publicidad, un arma, digamos, un símbolo positivo que impacta, porque con él se educa al público y pues a la vez promocionamos los programas o los servicios que ofrece nuestra institución. Pensemos en estos tips que nos pueden servir para construir nuestros brochures. Vamos a utilizar, es importante utilizar fotografías, imágenes y texto. O sea, no solamente la imagen habla, sino que el texto habla. Y las imágenes deben conservar una relación estrecha, pues, con la institución. No sé si ustedes han visto que a veces las instituciones tienen imágenes de gente que no hace parte del contexto cultural en el cual está ubicada la institución. O sea, por ejemplo, hay negocios en Colombia que usan imágenes comerciales y las imágenes son gente feliz, pero gente de otras procedencias, norteamericanos o europeos. Entonces, yo pensaría que es muy importante que esas fotografías hablen de nosotros, o sea, que sean fotografías que se correspondan con el contexto en el que efectivamente está la institución o el hacer de la institución. ¿Por qué? Porque en estas fotografías, como lo puse aquí, se debe mostrar lo que hacemos. Las fotografías, por supuesto, deben mostrar bienestar, alegría, participación, espontaneidad, o sea, hay que pensar que la fotografía puede haber sido tomada perfectamente en un evento en el que la gente estaba circulando, moviéndose, interactuando, y podemos utilizar esas imágenes. En el caso de un negocio, las imágenes que vamos a utilizar, pues deben invitar a que los espectadores, los lectores, los consumidores, pues consuman, conozcan y sigan leyendo el brochure.
Si la primera parte, si la portada no invita a la lectura, pues entonces el espectador pues lo tirará a la basura, y la idea es que termine de leer. El brochure debe contar lo que hacemos en la institución, no nosotros, sino pues qué hace la institución, cuáles son sus áreas más fuertes, cuál es nuestro gen, o sea, qué nos distingue del resto de instituciones que se ocupan de tareas parecidas. Debe invitar a que nos conozcan, que a la gente le guste eso que hacemos, que confíe en nosotros, que pruebe, que compre, que consuma, que vaya de nuevo y que refiera a otros, es decir, que invite a otras personas a que participen. El brochure debe mostrar nuestra singularidad como institución, y debe mostrar que nuestro hacer tiene que ver con la cultura y con el contexto en el que trabajamos. Debe mostrar los beneficios de participar en nuestra institución, hablar de la población que se ha beneficiado pues con esa participación, mostrar los impactos, nuestra pertinencia en el contexto, las bondades de nuestros programas, y también puede incluir, esto no es una camisa de fuerza, pero puede incluir testimonios y debe incluir los contactos para que la gente pues sepa a quién dirigirse en caso de estar interesada. Esta es una imagen, pues ejemplo del brochure. Miren que en la primera el brochure simplemente tiene dos hojas, es una hoja doblada en dos partes. En la segunda pues es el clásico doblado en tres partes. Usted puede arrancar construyendo su portada en cualquier lado, dependiendo de cómo doble el papel. Esto simplemente pues es para que ustedes vean que podemos utilizar papeles de diferentes calibres, de diferentes tamaños, de diferentes doblajes, de formas. Por ejemplo, ahorita les voy a mostrar un tutorial de una empresa que se dedica justamente a enseñarle a la gente cómo hacer sus brochures. Estas preguntas las vamos a ir pensando para cuando nos encontremos en el encuentro sincrónico y nos pueden ayudar a construir nuestro brochure. Entonces vamos a preguntarnos previamente, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué pretendo conseguir con la realización del brochure? En este caso, pues, ¿cuál sería el objetivo institucional? ¿Quién es mi audiencia? ¿A quién nos vamos a dirigir? ¿Qué deseamos comunicar? ¿Y cómo deseamos comunicarlo? ¿Qué canales de comunicación vamos a utilizar? ¿Y cuál es entonces el canal más pertinente para nosotros? Lo vamos a hacer en un soporte físico, lo vamos a hacer en otro soporte. ¿Cómo se concreta en realidad el mensaje que quiero comunicar? ¿Y qué presupuesto tengo y de cuánto dispongo pues para imprimir nuestro brochure? En caso de que sea físico, o pues vamos a recurrir a medios digitales. Además hay que definir, por ejemplo, las fotografías o las imágenes que vamos a utilizar, cuál va a ser el mensaje principal. El brochure debe tener una intención. Enseguida les voy a mostrar un ejemplo. El brochure debe tener una intención y esa intención entonces es el mensaje principal. Esa intención orienta el discurso, orienta la fotografía y orienta pues todo el trabajo del brochure. Hay que definir cuáles son los lenguajes, los discursos con los cuales vamos a describir la institución, cuáles son los puntos fuertes de nuestra institución que queremos mostrar. Como lo dije anteriormente, entonces, ¿qué beneficios tiene participar en los programas o proyectos de la institución? Si es necesario, pues debemos contratar a un profesional del diseño que nos ayude pues a mejorar gráficamente el brochure. Si somos muy creativos, lo podemos hacer nosotros. Debemos revisar previamente el contenido del texto, o sea, que no se nos vayan a ir errores de ortografía, que el lenguaje sea el conveniente, que estemos utilizando el español estándar, convencional, que tenga un lenguaje cuidado, pues para que pensemos que nuestro público puede ser un público educado. No podemos subestimar la capacidad de nuestro público. Entonces,
hay que hablar correctamente y hablárselo, pues contárselo a un público amplio. Vamos a ver un tutorial para fines educativos. Ellos lo pusieron en YouTube justamente con esa intención. Es una corporación, una institución que se llama Brochure Design. Y en este tutorial nos muestran paso a paso cómo distribuir los espacios en una hoja de papel. Es muy creativo, entonces por eso decidí incluirlo en esta sesión inaugural, para que pues estos expertos nos muestren cómo se puede hacer. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial en donde explicaremos paso a paso de cómo hacer tu brochure. En este caso voy a explicar el plegado del brochure giro avanzado. Este asombroso brochure es un prototipo de plegado que al interactuar directamente con él deslumbra sus pliegues de manera elegante y cómoda. Su movimiento hacia afuera y hacia adentro es fantásticamente práctico. Y además es genial para la composición de diseños visuales de alto impacto. Recuerda que al finalizar este brochure puedes entrar a observar el tutorial de cómo hacer tu brochure giro avanzado paso a paso desde Illustrator y poderlo imprimir desde donde estés. Así como también puedes descargar la plantilla de este brochure en la descripción o en las tarjetas. Y bien, como hemos dicho y sin más preámbulos, continuemos con el tutorial. Para este brochure vamos a usar los siguientes materiales. Una cartulina de tamaño 32 centímetros por 32 centímetros del color que desees. Un lápiz o un marcador con punta delgada. En este caso usaré un lápiz, pues me permite hacer los trazos mucho más precisos y me servirá para medir y hacer el montaje más adelante desde Illustrator. Una escuadra, un borrador y una herramienta que sirva para marcar y plegar. Cuando tengamos los materiales completos, principalmente tomamos la cartulina y trazamos dos líneas para marcar la mitad de la hoja. Busca una herramienta de gestión de tareas eficiente para Se me metió una publicidad. 24. Cuando tengamos estos trazos, procedemos a colocar la escuadra desde cada uno de los recuadros, trazando una línea en diagonal horizontal hasta el trazo vertical. De la siguiente manera. Y repetimos continuamente desde los demás recuadros. Luego de ello nos ubicamos en uno de los recuadros de 16 centímetros por 16 centímetros, sosteniendo la escuadra desde la línea central y marcamos brevemente unos 8 centímetros. Que corresponden a la mitad de dicho recuadro. Y con ello hacemos lo mismo del lado vertical del papel. Luego tomamos la escuadra alineando estas últimas medidas de 8 centímetros por 8 centímetros y procedemos a hacer los presuntos trazos. De esta manera obtendremos un recuadro de 8 por 8 centímetros y repetimos este paso en cada uno de los recuadros de 16 por 16 centímetros. Listo,
De esta manera hemos obtenido otros 4 recuadros de 8 por 8 centímetros. Finalmente nos ubicamos en el trazo interno del recuadro de 8 centímetros y unimos mediante un trazo en diagonal hasta el próximo recuadro de 8 centímetros. Repitiendo de la misma manera este mismo trazo en los demás recuadros. Cuando tengamos todas las líneas trazadas, procedemos a borrar las líneas en forma de cruz ubicadas en todo el centro del papel y que corresponden a unas medidas de 16 por 16 centímetros. Pues eliminando estos trazos nos va a permitir realizar los plegados mucho más fácil y a guiarnos más adelante en la composición y diseño desde Illustrator. Seguido de ello, tomamos la herramienta de plegado y presionamos levemente sobre todos los trazos hechos. Marcamos las líneas diagonales más grandes, al igual que las diagonales más pequeñas. Luego de esto, marcamos los recuadros de 8 centímetros por 8 centímetros. Y finalmente hacemos el plegado en el siguiente orden. Doblamos las marcas diagonales más largas hacia afuera de la siguiente manera. Luego de ello, doblamos las marcas diagonales más pequeñas hacia adentro. Posteriormente, plegamos las marcas de 8 centímetros ubicada en cada aspecto central de la cartulina, haciendo presión hacia adentro. Luego tomamos la marca horizontal de 8 centímetros ubicada dentro de la forma del triángulo superior y doblamos hacia afuera. Repitiendo este mismo doblez en las otras líneas.
último nos ubicamos en la marca vertical de 8 centímetros. Bueno, la única que queda por plegar. Y seguido de ello, doblamos hacia adentro, haciendo lo mismo con las demás líneas. Y listo, finalizamos doblando hacia adentro todas las esquinas de manera simétrica. Cerrándolo en su totalidad y presionando los detalles en las marcas. Y bueno, eso fue todo. Espero que este tutorial sea de gran ayuda y recuerda dar clic en nuestro próximo tutorial de cómo hacer este mismo brochure desde Illustrator. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal. Bueno, me parece muy creativo y también aportante el tutorial, pues porque es una forma, es simplemente una propuesta. Ustedes vieron que, por ejemplo, el brochure del evento académico sobre museos era de 2 páginas, de 4 caras cada página. Miren que, por ejemplo, el brochure de nuestro diplomado es un cuadernillo. Es un cuadernillo. Miren la imagen, los colores, las instituciones pues organizadoras, la presentación del diplomado, a quién está dirigido, cuál es la metodología, los módulos. De aquí en adelante pues los organizadores, los profesores, la hoja de vida de estos en relación pues con las artes. Y de nuevo está pues las instituciones. Es otra posibilidad, como una especie de cuadernillo. Bueno, entonces, yo creo que cada uno ya va pensando en cómo podría hacerlo y qué programa además podría utilizar para hacerlo. En el tutorial hablaban de Illustrator, pero hay otros, está el AutoCAD, también podría hacerse en PowerPoint, incluso en Word. Todo depende pues de la creatividad que tengamos. Ahora bien, entonces podemos concluir algunos asuntos que nos pueden servir para que vayamos pensando cómo vamos a hacer nuestros brochures. El brochure entonces es breve, debe ser creativo, debe hablar de nuestro hacer, debe estar bien escrito, debe ser un elemento profesional, debe contener en resumen la propuesta institucional o corporativa, tiene mucha libertad creativa, ya eso depende pues de lo que nosotros seamos capaces de hacer, debe ser llamativo, exhortativo, debe convocar, puede hablar en parte de los servicios, los programas o los proyectos que ofrece la institución o la corporación o la Casa de la Cultura, nuestra organización. Puede hablar de un momento en particular o de un evento en particular de nuestra institución, o sea, no siempre son brochures históricos y una institución a su vez podría tener a lo largo de su historia muchos brochures.
Miren que, por ejemplo, el evento de poesía que se realiza cada año en el Festival Internacional de Poesía que organiza Medellín, hacen un brochure y en el brochure aparecen las imágenes de los poetas, aparecen poemas, aparecen datos culturales, geográficos de los países pues, de procedencia de estos poetas, aparece la programación, las fechas del evento, los organizadores, es otra posibilidad. El brochure entonces es un material informativo, es publicitario, cultural, difunde, cuenta, promociona lo que hacemos y antes de realizarlo es clave que tengamos en la mente todas las posibilidades y todas las facetas de la institución, o sea, tenemos que conocer muy bien la institución, hacer un borrador de brochure y pues producir el brochure. Tenemos que recurrir a una imprenta que nos lo imprima o pues si somos muy creativos, pues hacerlo nosotros mismos, imprimiendo nosotros mismos, pero asegurándonos de que esté muy bien escrito y muy bien diseñado. Vamos a hablar entonces de un brochure ejemplo y cerramos con esta parte del brochure para que nos centremos en el dossier. Miren, este es un brochure de una institución que se equivale pues como al Ministerio de Cultura chileno. Entonces, está en un medio digital, en internet. Entonces, por ejemplo, esta es la portada, la presentación es un programa, las fotografías, miren los textos, pues este es un concurso. Y miren que se juega con el texto, con el color, con la imagen, con la letra, las fotografías de esos sujetos que hacen parte de los artistas que participan en el concurso. Se juega con el texto y la geometría, el color. Por ejemplo, aquí se cuentan experiencias artísticas de las pues, que han participado en el evento, la relación entre arte y quizás artesanía, la población beneficiaria, que en este caso pues han sido como los niños que han disfrutado de los proyectos, de los programas, cortometrajes, largometrajes, películas, actores que han hecho parte pues de los eventos. Bueno, este es simplemente un ejemplo, cuadernillo de brochure. Muy, muy estético, muy bien pensado. Entonces, a nosotros nos convoca inicialmente la construcción de la parte discursiva, del texto. En esa parte vamos a trabajar en el encuentro sincrónico y ustedes harán pues sus propuestas de brochure institucionales, los que se vayan a centrar en esa parte. Habrá otros que quieran centrarse en la construcción del dossier. Entonces, hablemos de este asunto. Dossier como parte del Diplomado en Creación y Gestión de la Obra Artística. Bueno, vamos a definir el término. Habíamos dicho que era una palabra de origen francés, pero a su vez, las lenguas romances, entre ellas están el francés y el español, pues ustedes saben que proceden del latín, que viene de la palabra dorsum, que significa dorso o espalda. Entonces, digamos, en el origen pues, más viejito de la palabra, el dossier está ubicado detrás, la última carátula, digamos, del libro. O era, pues, ese lomo de un legajo de papeles, en los cuales, pues, se sustentaba una idea. Hoy día no necesariamente entendemos el dossier de esta forma. Como se los dije al comienzo de esta conversación, de alguna manera es sinónimo de brochure, de folleto, de cartilla. Incluso cuando hablamos de un cuaderno de poesía, a veces decimos es el dossier del poeta. Hablando de un cuaderno de poesía, les voy a mostrar uno, por ejemplo.
Miren, este sería un dossier en esa comprensión, ¿cierto? Entonces, es una, perdón, se lo estaba mostrando al revés. Es un libro de un cuaderno de poesía de Raúl Gómez Catin. Está Raúl, la artista que se lo ayudó a publicar era una amiga, una pintora, entonces ella recurre pues a alguien que le ayude. Está Raúl como en una imagen de cartas, arriba y abajo, y luego pues vienen los poemas, ¿cierto? Entonces es una publicación pues muy sencilla, que hizo Viviana Vélez. En el año 95 lo apoyó pues para esta publicación. Entonces, hoy día también se entiende un dossier como un cuadernillo de la obra de un poeta. Sin embargo, vamos a hacer algunas precisiones. El dossier se refiere, es un portafolio de trabajo. ¿Quiénes recurren a él? Los fotógrafos, los diseñadores, los pintores, los escultores, los poetas, las personas que trabajan en performance, en danza, en teatro, bueno, todos los que quieren promocionar, digamos, eventos en relación con las artes y las artesanías pueden hacer un dossier. En el dossier, entonces, está esa información en detalle, en particular, sobre lo que queremos mostrar de nuestro hacer artístico. Por lo tanto, puede considerarse como la hoja de vida de un artista, ya que el dossier es como el portafolio artístico o el documento comunicativo del trabajo del artista, que incluye varios tipos de contenidos: el statement, la biografía, el currículum artístico y una muestra de las mejores piezas producidas. Todo ello presentado de una forma ordenada y mostrando siempre la línea de trabajo. Nos vamos a detener en este momento en el statement como parte. Miren que es una parte, no es, o sea, el dossier no se refiere solamente al statement, el statement es una parte del dossier. Bueno, entonces hablemos en este momento del statement, para que para el encuentro sincrónico vayamos pensando en el statement, más o menos vayan pensando en un párrafo o dos párrafos que sean el statement o que lo podemos traducir, hoy día se usa como arte conceptual, entonces sería como la conceptualización o la teorización de la obra de arte o del hacer del artista. ¿Qué es un statement artístico? Es uno de los elementos requeridos para presentarse a un concurso, a veces te lo van a pedir, entonces en las condiciones del concurso te van a pedir que escribas como parte de esa candidatura a ese concurso, a ese premio, a esa convocatoria o beca, te pueden pedir que lo escribas y no te vas a exceder de 2 párrafos. Allí se trata de representar y de describir en palabras lo que define tu arte. Es una carta de presentación de la obra que muestra la personalidad del artista. Como se los digo, es un texto breve que presenta e introduce la obra y en ese texto se muestran los intereses y motivaciones del artista. Miremos un ejemplo. Bueno, al lado izquierdo, incluir lo que no es un statement. Al lado derecho hay un ejemplo de statement. Entonces aquí tenemos la fotografía del artista que se llama Ana Isabel Díez Zuluaga. Bueno, recordemos, el statement no es una biografía. En el dossier podemos incluir datos biográficos del artista, como se los voy a mostrar enseguida. No es una biografía y tampoco es el currículum, no es la hoja de vida. Es una partecita del dossier. Entonces, el statement no consiste en dar información sobre tu trayectoria como artista, eso lo cuenta la hoja de vida, ni es redactar un currículum artístico, eso lo cuenta la hoja de vida. Sirve para que comprendan tu obra. El statement tiene que llamar la atención y mostrar cuáles son tus motivaciones personales como artista. Así que lo podemos usar como un arma de seducción o de promoción pues, de nuestro trabajo. Entonces, la traducción del statement al español se usa como conceptualización del artista o como declaración del artista. Lo van a encontrar con esta denominación. Miren lo que escribe Ana Isabel Díez Zuluaga. Dice, tengo un marcado interés por los temas sociales y por lo tanto siento la necesidad de tratar estos asuntos en mis prácticas artísticas. Ella dice, básicamente 2 temas están presentes en mi trabajo.
el paisaje y la mujer, y me interesa establecer relaciones entre ambos. Entonces, aquí está mostrando cuáles son los temas que están en su trabajo pictórico y muestra, digamos, la motivación o de dónde surgió la inquietud por mostrar esa relación entre paisaje y mujer. Entonces cuenta que unas imágenes de histeroscopias, que son las endoscopias del útero, le permitieron descubrir que como mujer tenemos un paisaje en nuestro interior. Y cuando este paisaje se vulnera, como se vulnera en nuestra naturaleza, es cuando se incurre en el maltrato. El carácter femenino de la naturaleza y su fragilidad me sirven para referirme al mundo de las mujeres y su situación en la sociedad, para denunciar problemas tan graves como la violencia intrafamiliar o el tráfico de personas, cuyas principales víctimas son ellas, creando obras a partir de historias íntimas, sin olvidar su carácter global. Entonces, miren que en el statement o en la declaración del artista están los intereses estéticos, políticos, temáticos, las inclinaciones conceptuales, se presenta la obra, se presenta la sensibilidad también del artista, o sea, todos esos elementos están en este texto, que debe ser un texto claro, o sea, no debemos construir textos con los cuales vamos a confundir a nuestros lectores. Todo lo contrario, debemos buscar que a través del lenguaje ellos comprendan nuestras motivaciones, nuestros temas y nuestros intereses. Por lo tanto, entonces, el statement resalta los logros del artista. Debe tratar sobre la carrera del artista. En él se pueden incluir las exposiciones, residencias, estudios y premios más importantes en el dossier. El statement es parte del dossier. No es el currículum vitae, lo repetimos. Entonces, nos vamos a concentrar en evidenciar las mejores exposiciones y residencias en el dossier, los elementos más destacados de nuestra obra, los premios a los cuales hemos tenido acceso, los estudios más avanzados. Por ejemplo, me llama la atención que en alguna hoja de vida de un artista dice, mejor estudiante de la escuela básica primaria. Digamos que ese dato es importante si estás escribiendo tu biografía, pero me pregunto yo si es más importante hablar de los logros como artista o pues que hablar de si fuiste muy buen estudiante o no. En la historia de algunos artistas, incluso se dice que eran malos en las matemáticas, como en el caso de Albert Einstein, o en el caso de Gaudí, se dice que era mal dibujante, que en la escuela un profesor le dijo, usted no sirve para el dibujo, y es un arquitecto pues muy, muy famoso. Entonces, si estamos escribiendo una biografía de estos artistas, pues tendremos que decir que en la escuela primaria le ocurrió esto. Pero en nuestro dossier, que equivale a nuestro portafolio como artistas, pues yo pensaría que esos datos no son tan relevantes, a no ser que nos pregunten pues por nuestra biografía. Otro ejemplo de statement, tomado del artista Tania Bruguera. Miren lo que ella dice. Dice, como artista he estado investigando las formas en que el arte puede aplicarse a la vida política cotidiana, no solo como dispositivo de autorreflexión, sino como una manera de generar e instalar modelos de interacciones sociales capaces de brindar nuevas formas de relacionarse con la utopía. El concepto de lo efímero es uno de los que se presentan en la forma de lo político y de su eficacia. Lo político se elabora en mi obra en lugares, comportamientos y procesos de negociación específicos, todo con una conciencia de su temporalidad y campo de acción. Por ello considero que mi obra es arte contextual, un arte que supedita cualquier concepto preconcebido de estrategias estéticas o artísticas a las necesidades del aquí y ahora, de la difusión, peso y repercusión de los sucesos en relación con momentos específicos de la historia y los diversos públicos. Lo efímero se ubica también en la problemática de la autoría, que tiende a distribuirse y difundirse entre los participantes e intérpretes de mi obra. Entonces, miren, ella habla de los temas que están en su obra, de las motivaciones, de lo teórico, ¿cierto? Ubica su obra conceptualmente, dice que su obra, su trabajo es contextual, habla de lo que le interesa mostrar y es como a través del arte
se puede mostrar la vida política cotidiana. Ese es un ejemplo también de statement. Bueno, ahora entonces, ¿cómo vamos a hacer el statement? Nos vamos a desplegar en el encuentro sincrónico, pero aquí pues voy a utilizar este mapa conceptual que lo tomé de Agora Gallery. Ellos dicen, ¿cómo escribir una declaración artística, un statement? Entonces, bueno, vamos a pensar en por qué necesitamos escribir una declaración artística. Es para enviarlo a un portafolio o a una competencia, para construir pues nuestro portafolio, para participar en un concurso. Es para acompañar en nuestras obras, en las exposiciones que realicemos. Es para hablar de este asunto en una entrevista. Es para enviarlo a una galería, para hacer parte pues del trabajo de la galería. Básicamente ellos lo que hacen es exhibir el arte y pues venderlo, difundirlo. O es para acompañar una exposición de nuestro trabajo en una feria. Entonces, siempre hay que pensar por qué queremos hacer un statement. En el statement debemos pensar que él da cuenta de nuestro estilo como artistas y del contenido de nuestra obra. Entonces, debe ser claro, conciso, consistente. Vamos a pensar en el tipo de papel que vamos a utilizar, pues, para esto nos pueden ayudar pues los diseñadores, pero como yo sé que ustedes son tan creativos, porque la mayoría de este público del diplomado son artistas, entonces pueden pensar en el calibre, el color del papel, el tamaño de la fuente, el diseño, el programa que vamos a utilizar. Debemos limpiar el trabajo, pues que sea legible obviamente, y pues antes de entregárselo a nuestro público. El statement debe pensar el cómo, el qué y el por qué. Entonces, ¿con qué medios trabajo? ¿Qué técnicas estoy empleando? ¿Qué conceptos, ideas estamos explorando? ¿Qué pretendemos transmitir con nuestro trabajo? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y qué o quién se impacta con lo que hacemos o quién nos inspira. La inspiración también es muy importante. Entonces, todas esas preguntas las vamos a ir pensando para el encuentro sincrónico y allí pues vamos a construir nuestro dossier y como parte de eso de dossier pues el statement. Bueno, miren, este es un ejemplo de statement. Como pues yo conozco al poeta, entonces me atrevo a ejemplificar con lo que él en varias oportunidades construyó como la conceptualización acerca de su obra. En una entrevista, Raúl Gómez Hattin hablaba de que cuando decidió pues, dar a conocer su poesía, que fue a la edad de 35 años, dice que algunos despreciaban su posibilidad de ser poeta, o sea, algunos no creyeron en él como poeta. Sin embargo, para él la poesía era un SOS para hablarle a los lectores, a esos lectores que él consideraba pues unos ángeles clandestinos, que consideraba como unos amigos. ¿Por qué ángeles clandestinos? Porque nadie los conoce. Entonces el hecho de que otros leyeran su trabajo, ese era un SOS, pero a su vez le devolvía a él el sentido de la vida, ¿cierto? Entonces dice, las amistades que conocía en términos generales despreciaban mi posibilidad de ser poeta. Yo pensé que de alguna manera esa poesía me devolvería la vida y fue como un SOS, un hablar a los lectores, a esos ángeles clandestinos porque nadie los conoce. De hecho, esto pues está en un poema muy conocido que dice, si las nubes no anticipan en sus formas, se me olvidó el fragmento, yo pues me lo sé, pero lo que quiero decirles es que para él era muy importante el asunto de la amistad y los amigos que lo ayudaron para él fueron una especie de ángeles clandestinos. De hecho, su obra no habría sido publicada si no hubiera sido por el impulso de sus amigos. Miren, a mano derecha, por ejemplo, hay otros dos statements o declaraciones del poeta. Dice, ser poeta es ser un poco demiurgo, construir con el sufrimiento de cualquier día palabras que traten de descifrar el tiempo. El poeta rezarse el dolor ajeno con sus versos.
Y muy claramente este statement muestra pues que Raúl Gómez Hattin había pensado, él conocía lo que significa ser poeta. Y también en el fragmento de abajo se nota pues muy claramente que había leído a Michel Foucault, cuando Michel Foucault habla de que la muerte, la obra mata al autor porque es la obra la que se vuelve infinita, pues inmortal. La obra es la que hace que el artista viva. Entonces dice, la obra mata al autor. Sí, como lo expresa Foucault, la obra mata al autor. Esa misma obra, aun siendo un fragmento de la autodestrucción del artista, es la única y última verdad del ser que como héroe se afirma contra la muerte, a sabiendas de su finitud, o precisamente por ella, el poeta intenta derrotar el destino, sino absurdo de la mortalidad mientras respira una y otra vez. Bueno, estos son pues esas declaraciones de Raúl Gómez Hattin que las he tomado pues de los diferentes textos que se han publicado sobre él, en las que perfectamente pues se puede ver su conceptualización acerca de lo que es ser un poeta. Podemos hacer un dossier con su obra poética, perfectamente se puede hacer. Esta es la obra poética de Raúl. En realidad el primer libro se publica en el año de 1980 y el último es un libro póstumo que lo publicaron 3 años después de su muerte, que se llama Los poetas amor mío. Bueno, esta es como les digo, la antología poética de Raúl Gómez Hattin. Posteriormente algunas personas pues se recuperaron algunos manuscritos que quedaron por ahí, unos poemas que estaban anotados en agendas, en cuadernos, en servilletas de papel, y los publicaron después en unos libros que además contienen pues ensayos críticos sobre su obra. Entonces me atreví a hacer este dossier del artista muy sencillo, como pensando en que un público que no ha tenido la posibilidad de conocer algunas cosas sobre su obra, pues tenga esa posibilidad. Entonces lo pensé como un dossier que perfectamente podría acompañar, digamos, una exposición sobre Raúl Gómez Hattin. Entonces le vamos a dar el dossier a nuestro público después de hacer una exposición. Esta sería pues como la carátula. Raúl Gómez Hattin, el poeta de Cereté. Contarle al público pues que en realidad no nació en Cereté sino en Cartagena, pero estas cosas suceden con los grandes artistas. A veces se dice que son de una región cuando en realidad son de otra. Entonces pensé, por ejemplo, en este dossier como el clásico dossier que conocemos, que se dobla en 3 partes. Esta sería la carátula. Aquí presentaríamos pues, digamos, una especie de caricatura ilustrada que ilustra el contenido de un poema muy famoso que se llama Me Defiendo. A Raúl Gómez Hattin le tocó insistentemente durante su vida defender el trabajo del poeta. A él lo atacaron, lo censuraron, lo criticaron, descreyeron de su trabajo, no comprendieron su sensibilidad, incluso se esperó de él que fuera otra cosa. Entonces, él dice que el poeta, la palabra del poeta son unas raíces enredadas en el cielo. En esta caricatura, por ejemplo, están, digamos, es como él es un árbol, ¿cierto? Y se afianza en la tierra, bueno, todo lo que podría significar esta caricatura. Y pensando en que su poesía es una imagen del Caribe colombiano, porque en la poesía están esos símbolos del Caribe, o sea, como las mariposas, los mangos del Sinú, los juegos infantiles están en su poesía, la imagen de la burra, el lenguaje costeño están en su obra. Entonces, pensando en eso, pues este poema, que es muy ilustrativo, digamos, de su vida costeña, dice: yo tengo para ti, mi buen amigo, un corazón de mango del Sinú, oloroso, genuino, amable y tierno. Mi resto es una llaga, una tierra de nadie, una pedrada, un abrir y cerrar de ojos en noche ajena. Y en la otra parte, entonces, estaría pues la obra completa, una imagen suya pues muy costeña, pero a la vez muy árabe, esa barba. Él era de ascendencia pues, sus abuelos eran sirio y libanés.
una corta biografía y aquí pues conté, digamos que nació en la ciudad de Cartagena y murió en la misma ciudad, 1945-1997. Conté en orden cronológico algunos aspectos de su vida. Entonces, por ejemplo, fue un niño feliz en Cereté, cursó el bachillerato en Cartagena, de hecho fue el mejor bachiller en el Colegio de la Esperanza en Cartagena, estudió Derecho en la Universidad Externado en Bogotá, allí se enamoró del teatro, trabajó como actor, director y dramaturgo por espacio de 2 años, regresó a Cereté a la edad de 30 años más o menos, fortaleció pues digamos la lectura de los clásicos de la poesía, empezó a escribir profesionalmente, lo dijo él a la edad de 32 años, durante su vida pues tuvo problemas con las drogas y la locura, muchos ingresos a las clínicas psiquiátricas, eso pues no destruyó su conciencia ni su trabajo como poeta. Y la última frase quise que fuera muy potente y es que su poesía marca un hito en las letras nacionales, en las letras colombianas. Aquí pues hay una imagen del poeta al lado del Mar Caribe, en Cartagena, que fue una ciudad pues muy importante para su trabajo como poeta. Entonces, ese es un ejemplo. También podemos explorar, digamos, otros ejemplos en Internet. Quiero mostrarles, se me perdió. Quiero mostrarles el dossier de Andrés Cepeda, que lo encontré en Internet y me pareció impresionante, muy bonito, muy bien pensado. Miren, es un dossier, pero está soportado en un medio digital, que es una página de Internet. Bueno, los especialistas en eso, pues, clasifican, pues, si es página, si es blog, todo depende de nuestras capacidades y posibilidades. Andrés Cepeda, entonces dice, casa, home, datos biográficos, entonces miren, por ejemplo, aquí están una reseña biográfica. Eventos, noticias, lanzamientos, discografía, fotos, videos, contacto, fans y la tienda. Entonces, este dossier, por ejemplo, para empezar, lo presenta él, pues, en una fotografía, pues, que habla de su hacer como artista, es un músico y toca la guitarra. Bueno, un espacio natural, soleado, todo lo que eso puede representar. Están esos datos biográficos, un collage con la misma fotografía, los eventos próximos, dice que no hay, pues por la pandemia, las colaboraciones, digamos los últimos sencillos que ha sacado, entonces está preparando un concierto, tocó con Jesse y Joy y será el narrador de una serie de Discovery Channel, por ejemplo. Últimos lanzamientos de esos sencillos y pues la tienda. Entonces, aquí pues seguramente la gente que quiere consumir su música, pues podrá comprar estos sencillos y todas las redes sociales en las que está. Bueno, este es otro ejemplo, como les digo, de dossier del artista. Vamos a buscar en YouTube un documentalito que me gustó, cómo se hace el dossier de un artista. Es cortico y pues muy ilustrativo y nos puede enseñar pues acerca de cómo ideas para que vayamos pensando en el propio. Entonces, cuando nos veamos en el curso, vamos a entrar en detalle y vamos a construir el propio. Perdón. Les
Voy a ponerlo en una buena resolución. ¿Cómo hacer un dossier artístico? ¿Cuáles son las claves que hay que tener en cuenta para armar un Press Media Kit o un Press Kit o un dossier artístico? Hola, soy Nahuel García Buscemi de Cómo Vivir del Arte y hoy aquí vamos a conversar sobre este tema. Cómo hacer de forma efectiva un dossier artístico. ¿Me acompañás? Vamos a empezar definiendo qué es exactamente un dossier artístico. Un dossier artístico es una herramienta principalmente de prensa y de relaciones públicas. Hoy nos vamos a enfocar aquí en cómo confeccionarlo para que puedas causar el impacto que vos deseas causar en tus posibles clientes. También se llama al dossier una carpeta de prensa, pero exactamente no es lo mismo, pero son muy similares y muy parecidas. Vamos a tomarlas aquí como que son lo mismo para simplificarlo. Lo primero que hace falta que tengas en cuenta a la hora de diseñar o crear tu dossier artístico son los medios. ¿Cuáles son los medios? Videos, fotos, audios y textos también. Lo recomendable es que tu dossier tenga más o menos entre 3 y 5 fotos, entre 2 y 5 videos y también de 2 a 5 audios. No pongas todos tus videos, toda tu información, porque va a quedar demasiado cargado y engorroso para el que lo tenga que leer después. Por lo tanto, la primera sugerencia es que empieces a juntar todos tus videos, todas tus fotos, todos tus audios y todos tus textos. Lo segundo que tiene que estar en un dossier artístico o Press Media Kit es tu biografía. La biografía es un resumen de tu vida. No tiene que ver ni es lo mismo que un currículum vitae, porque el currículum vitae es la lista de estudios que vos tenés. En cambio, la biografía es un resumen de toda tu vida, desde que empezaste con el mundo del arte hasta hoy. Lo tercero que tiene que estar en tu dossier artístico son tus logros. Una lista de todos tus logros. ¿Qué significa esto? Que si tenés premios de un concurso o tuviste más de 20 clientes o una persona famosa o un referente habló bien de vos, todo eso son tus logros que tendrían que estar en el dossier artístico. Voy a hacer un parate acá. El dossier puede ser que vos lo hagas en papel o en formato digital también. El Press Media Kit es en formato digital, por media. El Press Kit es en el formato analógico. Y el dossier artístico puede estar en los dos formatos. Yo te sugiero que por temas de costos los tengas preparado en formato digital. Sin embargo, estate listo o lista para que si algún periodista lo necesita en papel, vos puedas acercárselo en el formato en que la persona lo requiera. Básicamente, un dossier artístico es una carpeta que vos le vas a presentar a tus clientes y a los medios. Los medios son televisión, radio, gráfico y el internet también, medios virtuales. Esos son los 4 tipos de medios en el mundo de hoy, por lo tanto, esto sería una carpeta que vos le vas a hacer llegar para realizar acciones de prensa o de relaciones públicas. Lo cuarto que tiene que estar en el dossier son reseñas. ¿Qué significa esto? Testimonios, comentarios de clientes anteriores y lo que han manifestado sobre tu producto o tu servicio artístico. Entran aquí todos los comentarios de tu público. Si tenés un canal en YouTube o una cuenta en Instagram muy concurrida y muy interactiva, te sugiero que hagas print pantalla de esos comentarios para incorporarlo en tu dossier artístico también. Lo quinto que tiene que estar en un dossier artístico son los readers. ¿Qué significa esto? Las pautas técnicas, en el caso de que requieras pautas técnicas, dependiendo del tipo de arte que desarrolle. Por ejemplo,
Si sos un ilusionista o un malabarista, vas a necesitar pautas técnicas a la hora de mostrar tu espectáculo, a la hora de que te contraten. Por lo tanto, hay 3 tipos de reader con respecto a las pautas técnicas que te las voy a contar ahora mismo para que puedas incluirlo en tu dossier artístico. La primera parte de las pautas técnicas implica la técnica en los equipos. ¿Cuáles son los equipos mínimos que vas a necesitar para desempeñar tu espectáculo en vivo? El segundo reader es la hospitality, se llama, que significa la cantidad de gente que vas a necesitar para llevar a cabo tu espectáculo en vivo también. ¿Cuántas son las personas que van a conformar tu equipo? O si no los tenés conformado, según el cliente, quizás te lo pueda proporcionar él mismo también. Y lo tercero con respecto a los readers es el stage plan. ¿Qué significa esto? Que tengas un plan escénico, un plan de lo que vas a necesitar en cada parte de tu escena o de tu escenario a la hora de llevar a cabo ese espectáculo en vivo. Lo sexto que tiene que contener un dossier o una carpeta de prensa o press media kit es un calendario. El calendario implica que vos puedas contener tus compromisos. Esto lo que tiene que transmitir es que sos un artista o un performer activo que está permanentemente realizando espectáculos de tu arte y ejecutando acciones con respecto a tu arte. Por lo tanto, el calendario es una parte fundamental del dossier artístico. Número 7. ¿Cuál es la séptima clave que tiene que contener el dossier artístico? Una descripción de tu audiencia. El público target, el público al que se enfoca tu propuesta artística puntual y que lo incorpores y lo contengas en el dossier para que el periodista, cuando tenga que verlo esto, pueda encauzar mejor la entrevista en relación al público al que te vas a enfocar con tu propuesta artística puntual. 8, octavo y último punto, tiene que ver con el contacto. Todos tus datos de contacto tienen que estar en el dossier artístico también. Todas tus redes, tu página web, WhatsApp, teléfonos, mails, etcétera, etcétera. Para que la persona tenga todas las vías de contacto para poder contactarte de forma rápida y efectiva. Estos son los 8 puntos más importantes que debería contener un dossier artístico o press media kit. Sin embargo, hay opcionales, que puede ser que vos los pongas o que no los pongas. Y hoy voy a contarte 2 opcionales. Número 1, las notas de prensa. Notas de prensa son notas que te haya hecho algún medio previamente, o alguna radio, alguna nota que vos tengas periodística sobre tu arte. Esto es opcional y yo te sugiero que si tenés, que lo incorpores en el dossier artístico, porque las notas de prensa suelen dar una imagen positiva del artista y una imagen de profesionalismo también. Y lo segundo, que también es opcional, es un preguntario. ¿Qué es un preguntario? Una lista de preguntas y respuestas más comunes para que te puedan hacer en caso de que el periodista al que le entregues el dossier artístico o la carpeta de prensa quiera realizarte una entrevista con preguntas previas, ya que se las estarías facilitando en esta carpeta de prensa o press media kit. Te sugiero, y para terminar, que no trates de hacerlo muy largo, que no tenga demasiadas páginas, que no sea muy engorroso para que la persona lo lea. Y te sugiero también incorporarle fotos para ir haciéndolo más ameno, pero fotos que tienen que ver con el diseño y con lo visual, no las fotos tuyas, como te comenté en el primer punto, que tengas entre 2 a 5 fotos impactantes o buenas hechas con un fotógrafo en relación a tu propuesta creativa, sino fotos y darle un diseño entretenido, visualmente interesante también. Te sugiero que, si no lo hiciste ya, empieces a diseñarlo y a diagramar esta carpeta de prensa o press media kit o dossier artístico para que cuando llegue el momento de hacer una acción puntual de relaciones públicas o acción de prensa donde tengas entrevistas con
un medio, una radio, un programa, etcétera, vos tengas a disposición esta carpeta o este dossier para facilitar la vida del periodista que te va a entrevistar y para verte como el profesional del arte que realmente sos. Me gustaría saber tu punto de vista con respecto a todo esto que te comenté hoy aquí. Por lo tanto, te sugiero que me pongas tu punto de vista, tu opinión, tu comentario, para que la comunidad se nutra y nos podamos ayudar entre todos. Te leo, mirá que leo absolutamente todos los comentarios de todos. Por otro lado, quiero invitarte a formar parte. Bueno, muy clara, muy ilustrativa y muy pertinente pues para nosotros la exposición del señor Nahuel en su blog, en su tutorial de YouTube sobre cómo hacer un dossier. Entonces son esos ejemplos que podemos explorar, como en el caso del dossier digital de Andrés Cepeda. Bueno, entonces, para que vayamos pensando para la construcción de nuestro dossier. Entonces, vamos a recordar que no es un documento, no es una hoja de vida, no es una biografía, sino que se trata de un documento donde se comunica el trabajo y la trayectoria nuestra como artistas y se presenta con una estructura organizada. Entonces, escoger muy bien las fotografías, que no necesariamente tienen que ser fotografías de la persona, del artista, sino fotografías de su arte. Ir pensando en los elementos que va a contener la portada, ir construyendo el statement, yo se los voy a ayudar a construir en clase. ¿Cuál va a ser ese medio a través del cual vamos a proyectar el dossier? ¿Cierto? Entonces, digital, texto escrito, impreso, CD. Los datos para la parte del dossier que incluye pues la referencia biográfica, los logros que hemos tenido como artistas, si hemos ganado algún concurso, un premio, una participación académica importante, la asistencia pues a un evento, todos estos son logros, no necesariamente son premios, sino también pues cosas en donde nos hayan escuchado como artistas. Esas reseñas de las que hablaba el señor que vimos en el tutorial de YouTube, si alguien nos entrevistó, si salimos publicados en algún sitio, vamos a describir nuestra audiencia, nuestro público, un calendario pues de eventos de participación, los riders de los que él hablaba, pues que si los necesitamos, o sea, por ejemplo, si eres un cantante y necesitas un pianista, un violinista esas solicitudes, digamos, o esas peticiones, pues se hacen para que quien te vaya a contratar sepa cuáles son los recursos que necesitas en tu escenario, en tu banda, o si vas a hacer una producción, por ejemplo, un mural. Entonces, ¿cuáles serían pues como los materiales, los recursos que necesitaríamos? Y también el dossier pues permite otros elementos que no hayan sido mencionados aquí, pero pues tiene mucha libertad creativa, entonces si tú consideras que debes ingresar otros elementos en tu dossier, lo puedes hacer. Bueno, ya para ir terminando, entonces recuerden que un dossier se puede hacer en una hoja de papel, en un cuadernillo, podría hacerse también en una carpeta, utilizando elementos como post-it, legajo, libreta, folleto, cuaderno en formato de libro. Son muchas las formas en las que se puede hacer un dossier como soporte físico. Y yo creo que ya hemos enunciado en términos generales, hemos hecho como una especie de introducción acerca del dossier. Entonces, ya en el momento de la clase, perdón, estoy buscando cómo salirme aquí. En el momento de la clase, pues hablaremos de cómo vamos a construir el propio, detallaremos cuáles son los elementos que vamos a ir incluyendo, los programas en los que lo podemos construir, de eso hablaremos ya en los encuentros sincrónicos. Por ahora me interesaba pues como en términos generales hablar de esto para que vayamos pensando
en recopilar el material, en motivarnos a la clase pues para construir el brochure y el dossier institucional. Creo que es todo en este momento. Nos vemos, les agradezco pues por escucharme, les mando un abrazo amistoso y estaremos en contacto. Muchas gracias.